Cada cambio del mundo deja una señal. Aquí descubrimos sus claves. Claves G24. En este canal donde estudiamos la transición de estos tiempos, el mundo que viene y esa primera verdad del nuevo ciclo, porque lo que estamos viviendo hoy es algo así como un salto cuántico. Desde 1905 no veíamos ese eclipse total solar que además coincide con una luna nueva, ¿sí? Ese eclipse viene para cerrar un ciclo fundamental, muy difícil, además se lleva una cantidad de cosas y de algún modo también se convierte en ese portal o ese tránsito que hay hasta esa luna nueva que marca ese inicio de este nuevo ciclo que le hemos llamado salto cuántico. El mundo que viene y la primera verdad de este nuevo ciclo. ¿Por qué la primera verdad? Porque este nuevo ciclo que empieza a partir de hoy viene a traernos 3 verdades. Los eclipses desde la historia milenaria han sido estudiados en cada civilización, en cada momento, en cada tiempo. El de hoy no se presentaba desde 1905 y traen un mensaje implícito dentro de ese mapa del cielo, dentro de ese lenguaje del cosmos, y es lo que vamos a ver qué viene en este momento del mundo y en estas 3 verdades, que hoy vamos a estudiar la primera, mañana la segunda y luego la tercera verdad dentro de este nuevo ciclo que está atravesando la humanidad. Amigos, bienvenidos a quienes van llegando. Argentina también presente, Norte, Centro, Suramérica, Europa, un abrazo fuerte. El mundo que viene y la primera verdad de este nuevo ciclo. Un ciclo que comienza después de este eclipse, que lo abre la luna nueva, según el mapa del cielo, que ha sido estudiado. Ese tipo de fenómenos de los eclipses con luna nueva son específicos. El de hoy no fue un eclipse normal. ¿Por qué no fue un eclipse normal? Pues lo primero, porque no se presentaba desde 1905. Lo segundo, porque además iban a tener los científicos una oportunidad maravillosa de estudiar la corona solar. Estamos hablando de todo este tema de merecimiento. Previamente el mapa del cielo nos indicaba que iba a ser un tiempo donde iban a emerger muchas heridas del merecimiento, por ejemplo, cuando te da ese sentimiento del síndrome del impostor. Pues cuando el eclipse se va, es un cierre de un momento o de un ciclo bastante difícil para muchas personas y ahora la luna nueva viene entonces a sembrar, a cosechar. Quienes ya hicieron el trabajo duro empiezan a cosechar, ¿sí? Comienza un nuevo ciclo y este eclipse podría decirse que nos abre una especie de salto cuántico. Para muchas culturas antiguas era una interrupción del orden cósmico y cuando esa oscuridad ocurría en el contexto de una luna nueva, pues la fase en la que el sol y la luna aparecen juntos en el cielo, el simbolismo podía asociarse con algo así como un ocultamiento o una transición, pero también lo comunicaban como si fuera una señal de peligro, de renovación, de comunicación entre el mundo humano y el mundo divino. Si ustedes se ponen a hacer retrospectiva, a veces, en muchos contextos, situaciones que son previas a que se den acontecimientos tan fuertes como por ejemplo el terremoto de Venezuela, que también estuvo precedido por un momento del mapa del cielo muy específico, y Colombia, que hace 2 días tuvo un terremoto magnitud 7,4, categoría destructor. Pero al mismo tiempo pues también se han presentado activación de volcanes, la alerta en la Unión Europea por la activación del volcán Etna en Italia, y en Colombia también hubo activación de volcanes. Esto nomás para mencionar cómo las culturas antiguas consideraban que cuando existían este tipo de eclipses, pues si bien habría portales de oportunidad, también era cierre de ciclos difíciles y al mismo tiempo se avisoraba o se advertía de desafíos de desastres naturales. Pero hay que tener cuidado porque no existe, digamos, una interpretación universal de eclipse más luna nueva, ¿sí? O sea, como el que estamos viviendo hoy después de 1905, que fue la última vez que lo vimos. ¿Por qué? Porque cada cultura tenía su propio sistema religioso, cada cultura tenía su propio sistema astronómico. Entonces, para entender qué significaba para ellos y poderlo traducir a lo que puede significar para nosotros, hay que hacer un recorrido. Por ejemplo, en Mesopotamia,
el eclipse sí claramente era algo así como una advertencia. ¿Qué quería decir la antigua Mesopotamia? Para ellos todos los fenómenos celestes eran observados sistemáticamente porque se consideraban presagios que en algún momento podían anunciar acontecimientos importantes, especialmente para Mesopotamia. Los eclipses estaban asociados directamente con advertencias frente al poder político, por eso era para Mesopotamia, ¿sí? Ellos consideraban que un eclipse solar podía interpretarse, por ejemplo, en esa época, como una amenaza para el rey. Los sacerdotes astrónomos de la antigua Mesopotamia, por ejemplo, llegaron a desarrollar métodos muy sofisticados para poder predecir eclipses. Y cuando uno aparecía particularmente ominoso, pues ellos realizaban incluso ceremonias para neutralizar, digamos, ese mal presagio. ¿Sí? Estoy hablando de la antigua Mesopotamia. En algunos casos, incluso llegaron a hacer un ritual que está documentado en la historia, que se llama el rey sustituto, ¿sí? En el que otra persona, por ejemplo, asumía simbólicamente el peligro del rey, del monarca, ¿sí? Para protegerlo. Entonces, cuando el cielo parecía romper el orden, con esos eclipses que para la antigua Mesopotamia eran advertencias, el humano buscaba restablecer el equilibrio a partir de todas esas creencias, digamos, culturales o religiosas de la época. Pero esto no era solo con Mesopotamia. Por ejemplo, en China, el sol, para ellos, o sea, el símbolo del eclipse era algo así como si el sol estuviera siendo devorado. Y entonces cuando se presentaba un eclipse solar, ellos lo representaban como si una criatura celeste se estuviera devorando el sol. Sí, esas mentes históricas, cuando uno se pone a leer los libros e investigar, describen también, y en este caso China, esa práctica de producir ruido con tambores y objetos para ahuyentar aquello que estaba atacando el sol. De hecho, me parece muy particular que eso se presentaba en China, pero los nórdicos también lo veían. Lo que pasa es que lo reemplazaban por un lobo, como si un lobo estuviera devorándose la luna, y también sonaban los tambores. Entonces, los eclipses podían interpretarse desde épocas milenarias como señales relacionadas con el destino del emperador, ¿sí? O del faraón o del rey, pero la imagen es extraordinaria porque cuando nosotros vemos un eclipse y estamos, por ejemplo, imaginándonos cómo era que lo interpretaban estas culturas milenarias, la luz no había desaparecido para siempre y eran conscientes. Ellos sabían que era un momento en que el sol era cubierto temporalmente, ¿sí? Y que en ese momento había que ayudar a que regresara. Así era como ellos lo interpretaban. Si nos venimos, por ejemplo, para las culturas de acá, los mayas sentían mucho miedo, ¿sí? De los eclipses, aunque eran una civilización con una evolución y un conocimiento astronómico reconocido, de hecho históricamente, porque eran grandes estudiosos de los mapas del cielo. Ellos sí sentían mucho miedo cada vez que se presentaban los eclipses, ¿sí? Y hacían también sus ceremonias. Por ejemplo, algo interesante es que cuando uno se pone a estudiar los mayas, ellos no solamente temían los eclipses, ellos estudiaban todo lo que se presentaba antes y después de los eclipses con una enorme precisión. Por eso nace lo que llamamos el Códice de Dresde, que contiene esas tablas que son dedicadas a eclipses solares y lunares, que fue a partir de las que sacaron, por ejemplo, las llamadas profecías mayas, y que en el 2012 hubo esa mala interpretación que dijeron que se acababa el mundo y todo esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero era porque el Códice de Dresde anticipaba el fin de una era o de un ciclo desde sus calendarios mayas, ¿sí? Entendiendo que la humanidad empezaba entonces la preparación para un nuevo ciclo. Los astrónomos mayas, por ejemplo, desarrollaron métodos para anticipar cuando podían producirse o eclipses, o le prestaban principal atención también a las lunas llenas, a las lunas de cosecha, en fin, pero astronomía y religión para los mayas no estaban separadas, ni en esas culturas milenarias, ni en esa época, como si están separadas hoy, ¿sí? Digamos que las personas, por ejemplo, que somos estudiosos de la historia y de la cultura universal, no nos abrumamos e incluso nos gusta estudiar todo este recorrido histórico, pero hay personas que dicen, no, yo ni siquiera escucho hablar de eso porque eso no, sí, en esa época no, eso es muy nuevo, digamos que eso se viene a presentar de hace, no sé, unos 1200 años para acá tal vez, ¿sí? Entonces los eclipses podían considerarse señales de peligro, de señales de perturbación en esas antiguas culturas o las culturas milenarias, y estaban integrados dentro de sistemas calendáricos, y por supuesto ellos también
llevaban a cabo todas sus creencias y demás. Pero esto nos va a permitir desmontar una idea que a veces suena muy simplista, y es que las culturas antiguas no eran simplemente supersticiosas como a veces nos las pintan. Ellos eran observadores extraordinarios y muy sofisticados del cielo, ¿sí? Y al mismo tiempo interpretaban todos esos fenómenos dentro de los sistemas espirituales, pero también de los efectos sociológicos o lo que se presentaba en sus sociedades. Entonces, venimos a nosotros, ¿sí? 2026, época posmoderna, estamos atravesando un ciclo entre este eclipse que vivimos hace pocas horas, un espectáculo. Entonces, ¿qué significa específicamente cuando se junta con una luna nueva? Aquí es donde podríamos hacerle una lectura simbólica, no histórica porque no está documentado, pero simbólicamente la combinación va a tener una fuerza enorme, porque esa luna nueva, que es como la invisibilidad, y estamos viendo es una luna llena, ¿cierto? O sea que no le paren bolas a la imagen, porque no tengo aquí una imagen del eclipse, pero la luna nueva lo que representa es algo así como la invisibilidad, ¿sí? Desde la luna, desde la perspectiva cuando está nueva, como que no se ve mucho. Y el eclipse solar es un ocultamiento temporal del sol, es decir, la luna literalmente está más pequeñita, casi invisible, y el sol es ocultado. Entonces, si nosotros lo miramos desde la lectura mística posmoderna, esto se puede convertir en una gran imagen de significados. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo algo así como el cielo apagó la luz. La invitación entonces del cielo es posible que se apaga la luz para que tú veas tu propia luz. Pero también otra de las lecturas que yo le daba hoy es que es el vacío, ¿sí? Porque si la luna tampoco se ve y el sol está tapado, o sea, no se ve, se apaga el cielo. Y eso fue lo que vimos hoy, un vacío. Ese vacío que se genera para un salto cuántico. Un momento en el que lo conocido deja de estar visible y ese umbral genera un espacio entre lo que termina y lo que todavía no comienza, lo que apenas está comenzando. Entonces, desde ayer y del capítulo antepasado, les estaba diciendo, simbólicamente es como un eclipse que viene a cerrar un ciclo muy difícil de mucho tiempo, que apaga la luz del cielo para que tú puedas observar tu propia luz, ¿sí? La luz propia, no necesariamente la luz externa, pero al mismo tiempo ese vacío nos deja una lectura de una muerte simbólica de un ciclo, no necesariamente pues, la muerte física, sino el final de una identidad interna, de una etapa de creencias y de estructuras que estamos viendo que sí que están cambiando a nivel mundial. Analíticos, si conectaron con esta clave G24 y quieren ver el contexto completo, les dejo aquí agregado el video principal para que tengan toda la información. Si les gustó, nos apoyan con un like, comparten esta información y nos vemos en las próximas horas. Dios con todos. Hemos presentado Códigos G24, fragmentos de conciencia para comprender un mundo en transformación. Una construcción de la comunidad de analíticos G24, canal G24.tv. y el Centro Iberoamericano de Estudios sobre Civilización y Conciencia, CIEC G24. En www.canalg24.tv. Somos Informativo G24 en YouTube.